Esto ocurrió en un pequeño pueblo ubicado en lo profundo de los bosques, un hombre llamado Pedro. Pedro era un campesino humilde que vivía solo en una pequeña cabaña al borde del bosque. Aunque la vida en el pueblo era tranquila, Pedro había escuchado muchas historias sobre el temible lobizón que se decía que acechaba en los bosques durante las noches de luna llena. La gente del pueblo hablaba en susurros sobre avistamientos de una criatura mitad hombre y mitad lobo, que aterrorizaba a cualquiera que se atreviera a aventurarse en los oscuros senderos del bosque durante la noche. Pedro, sin embargo, no creía en esas historias. Consideraba que eran solo cuentos de viejas para asustar a los niños y mantener a la gente alejada del bosque por la noche. Pero una noche, todo cambió. Era una noche de luna llena, y Pedro había estado trabajando duro en su campo durante todo el día. Estaba cansado y hambriento, así que decidió regresar a su cabaña antes de que el sol se pusiera por completo. Tomó su camino habitual a través del bosque, sin preocuparse por los rumores del lobizón. Sin embargo, a medida que se adentraba más en la espesura del bosque, comenzó a sentir una extraña sensación de ser observado. Pedro intentó ignorar la sensación y apuró el paso. Pero de repente, escuchó un aullido aterrador que resonaba a través de los árboles. Se detuvo en seco y buscó con la mirada la fuente del sonido, pero no vio nada. Sus latidos se aceleraron, pero todavía intentó convencerse de que solo era un lobo común y corriente. Continuó su camino, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y los susurros del viento se volvieron cada vez más inquietantes. Pedro comenzó a sentir un escalofrío recorriendo su espalda, pero seguía negándose a creer en la existencia del lobizón. De repente, una figura oscura apareció delante de él. Pedro se detuvo en seco, horrorizado. La figura tenía la forma de un lobo, pero también parecía tener características humanas. Tenía ojos amarillos que brillaban en la oscuridad y una sonrisa malévola en su rostro. Pedro retrocedió instintivamente, pero la criatura lo siguió de cerca. Comenzó a hablar con una voz gutural y siniestra. «Soy el lobizón que tanto temes», gruñó la criatura. Pedro no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Intentó convencerse de que todo era una pesadilla, pero la realidad era demasiado abrumadora. La criatura delante de él era real, y estaba a punto de enfrentarse a algo que iba más allá de su comprensión. La criatura se abalanzó sobre Pedro con una velocidad y una fuerza sobrenaturales. Pedro intentó esquivarla, pero la criatura lo atrapó con sus garras afiladas y lo lanzó al suelo. Pedro luchó con todas sus fuerzas, pero la criatura era demasiado poderosa. La lucha fue feroz, con gruñidos y aullidos resonando en el bosque, mientras la luna llena iluminaba la escena de forma macabra. Pedro se dio cuenta de que estaba en una situación desesperada. La criatura lo estaba superando en fuerza y habilidad. Con cada golpe que recibía, Pedro sentía como su resistencia disminuía. Estaba exhausto y herido, pero se negaba a rendirse. En un último intento de defenderse, Pedro encontró una rama afilada en el suelo y la usó como arma improvisada. Golpeó a la criatura en el costado, haciéndola retroceder momentáneamente. Con su última reserva de fuerzas, Pedro se levantó y corrió lo más rápido que pudo hacia su cabaña. La criatura lo persiguió de cerca, rugiendo con furia. Pedro llegó a su cabaña y entró, cerrando la puerta detrás de él. La criatura golpeó la puerta con violencia, tratando de derribarla. Pedro buscó desesperadamente una forma de protegerse. Recordó que había escuchado que el lobizón tenía miedo del fuego, así que prendió todas las velas y antorchas que tenía en su cabaña, esperando que eso lo protegiera. La criatura aulló de rabia cuando el fuego se encendió en la cabaña. Golpeó la puerta una vez más, pero finalmente se retiró, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Pedro se derrumbó en el suelo, agotado y lleno de miedo. Había logrado sobrevivir, pero apenas. Pasaron los días y Pedro se recuperó de sus heridas, pero su mente estaba llena de temor. No podía olvidar el encuentro con el lobizón. Las pesadillas lo atormentaban por las noches y se volvió paranoico, evitando salir de su cabaña durante las horas de la noche.
La gente del pueblo notó el cambio en su comportamiento y comenzaron a evitarlo, temiendo que la locura del lobizón lo hubiera afectado. Un día, mientras Pedro se encontraba en su cabaña, escuchó golpes en su puerta. Abrió con cautela y encontró a un hombre del pueblo llamado Juan, quien estaba visiblemente alterado. «Pedro, tienes que venir conmigo», exclamó Juan. «Hay algo que necesitas ver». Pedro siguió a Juan, y lo guió hacia una zona del bosque donde encontraron algo aterrador. Había restos mutilados de animales esparcidos por el suelo, con sangre y vísceras regadas por todas partes. Los árboles estaban marcados con garras profundas, como si algo hubiera arañado salvajemente la corteza. Juan miró a Pedro con seriedad. «Esto ha estado sucediendo desde la noche en que viste al lobizón. La gente del pueblo está aterrada. Algunos dicen que han visto la misma criatura rondando por los alrededores del pueblo durante las noches de luna llena. Otros aseguran haber escuchado aullidos y gruñidos escalofriantes en las cercanías de sus hogares». La paranoia y el miedo se habían apoderado de la comunidad, y todos buscaban respuestas y una solución a la terrible amenaza que acechaba en las sombras. Pedro se sintió abrumado por la evidencia de que la criatura seguía acechando en la zona. Recordó su encuentro previo y los horrores que había presenciado. Se dio cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados, tenía que enfrentar sus miedos y proteger a su comunidad. Decidió que iba a descubrir la verdad detrás del lobizón y ponerle fin de una vez por todas. Pedro comenzó una exhaustiva investigación sobre las leyendas y mitos relacionados con los lobisones. Consultó antiguos libros y habló con los ancianos del pueblo que conocían las historias transmitidas de generación en generación. Descubrió que el lobizón era considerado una criatura mitad hombre, mitad lobo, que se creía que tenía el poder de transformarse durante las noches de luna llena. Según las leyendas, solo una bala de plata podía matarlo. Armado con esta información, Pedro se preparó para la próxima noche de luna llena. Se equipó con una escopeta cargada con balas de plata y se posicionó estratégicamente en un claro del bosque donde había habido avistamientos recientes del lobizón. Esperó en silencio, con los nervios a flor de piel, mientras la luna llena se alzaba en el cielo. Pasaron las horas y la tensión se volvía casi insoportable. Pedro estaba decidido a enfrentar su miedo y enfrentar a la criatura, pero el temor seguía acechando en su mente. De repente, escuchó un aullido a lo lejos. El sonido se acercaba cada vez más, y Pedro se preparó para el enfrentamiento. De entre los árboles emergió una figura monstruosa. Era la criatura que Pedro había visto antes, con su pelaje oscuro y sus ojos brillantes. El lobizón se abalanzó hacia Pedro con una velocidad y ferocidad sorprendentes. Pedro disparó su escopeta, pero la criatura era escurridiza y evitaba los tiros con agilidad. La batalla fue intensa, con Pedro disparando una y otra vez mientras el lobizón lo atacaba con garras y colmillos. Ambos estaban heridos, pero ninguno estaba dispuesto a ceder. Pedro se dio cuenta de que tenía que ser preciso en su disparo, ya que solo tenía unas pocas balas de plata. Se concentró y finalmente logró alcanzar al lobizón en el pecho con una de las balas. La criatura aulló de dolor y se desplomó en el suelo. Pedro se acercó con cautela, su corazón latiendo a toda velocidad. Vio cómo la criatura se transformaba lentamente en un hombre desnudo, con heridas de bala en su pecho. Pedro reconoció al hombre como uno de los habitantes del pueblo, llamado Ramón. Pedro se quedó atónito al darse cuenta de que el lobizón era en realidad Ramón, un vecino del pueblo al que conocía desde hace años. Las heridas de bala en el pecho de Ramón eran evidentes, y la expresión de dolor en su rostro era evidente. Pedro se acercó con precaución, con la escopeta aún en mano, pero con una mezcla de confusión y compasión en su corazón. Ramón miró a Pedro con ojos suplicantes y balbuceó palabras incoherentes. Pedro se arrodilló a su lado y trató de calmarlo, preguntándole qué había pasado y por qué se había convertido en un lobizón. Ramón tartamudeó, explicando que había encontrado una extraña piedra en el bosque y la había tocado. Desde ese momento, su vida había cambiado por completo. Durante las noches de luna llena, se transformaba en una bestia salvaje y perdía el control de sí mismo.
Pedro sintió lástima por Ramón y comprendió que él también había sido una víctima en esta situación. Sin embargo, también sabía que Ramón representaba una amenaza para la comunidad y que debía encontrar una solución para proteger a todos. Decidió que tenía que llevar a Ramón a la ciudad para buscar ayuda médica y tratar de encontrar una cura para su extraña condición. Con la ayuda de otros habitantes del pueblo, Pedro llevó a Ramón a la ciudad y lo internó en un hospital. Los médicos se mostraron desconcertados por su extraña transformación en un lobizón y comenzaron una serie de pruebas y estudios para entender lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Pedro regresó al pueblo para contar lo sucedido y tranquilizar a la comunidad de que la amenaza del lobizón había sido neutralizada. Los días pasaron y la tranquilidad volvió poco a poco al pueblo. Sin embargo, Pedro no podía quitarse la imagen de Ramón en su forma de lobizón de la cabeza. Se sentía culpable por haber tenido que enfrentarse a él y llevarlo a la ciudad como si fuera un monstruo. Aunque entendía que Ramón no tenía control sobre sus acciones, seguía siendo un hombre que había sido afectado por una maldición misteriosa. Un mes después, Pedro recibió una llamada del hospital. Los médicos le informaron que habían descubierto que la transformación de Ramón en un lobizón había sido causada por una rara enfermedad genética que afectaba a su sistema endocrino. Aunque no había una cura conocida, habían encontrado una terapia experimental que podría ayudar a controlar los síntomas y evitar futuras transformaciones. Pedro se sintió aliviado al escuchar la noticia, pero también se preocupó por el estado de Ramón. Decidió visitarlo en el hospital para hablar con él y ofrecerle su apoyo. Cuando llegó, encontró a Ramón en una habitación solitaria, todavía debilitado pero luciendo más humano que nunca. Pedro se acercó con una sonrisa y se sentó a su lado. Ramón lo miró con ojos agradecidos y le agradeció por todo lo que había hecho por él y por la comunidad. Pedro le aseguró que lo había hecho porque sabía que Ramón no era un monstruo, sino alguien que había sido afectado por circunstancias fuera de su control. Ramón asintió, agradecido por la comprensión de Pedro. Los días siguientes, Pedro visitó a Ramón regularmente en el hospital. Poco a poco, Ramón comenzó a mostrar signos de mejoría. La terapia experimental parecía estar funcionando y las transformaciones en lobizón disminuyeron en frecuencia e intensidad. Ramón también comenzó a recuperar la lucidez y la cordura que había perdido durante su estado de lobizón. Pedro se alegró enormemente de ver la mejoría de su amigo y se dedicó a brindarle todo el apoyo que necesitara.